Buenos días, mis amadas hermanas de Princesas de Fe. Hoy es domingo 23 de junio y nuevamente tengo el privilegio de compartir con ustedes los devocionales durante esta semana. Hoy vamos a comenzar y nuestro título para este tiempo es Pero tomó Raquel los ídolos. Y vamos a repetir nuestro versículo de memoria para estos días de devocional. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera de Corintios 10:14. Durante este tiempo vamos a estudiar el libro de Génesis, el capítulo 31, desde los versículos 17 al 20. Y la palabra del Señor dice así. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos en este tiempo porque nos das nuevamente el privilegio de compartir tu palabra. Gracias Señor por mis hermanas, te pido que bendigas a cada una de ellas. Padre, en este tiempo, danos el entendimiento que necesitamos para entender las escrituras. Háblanos, examina nuestro corazón y nuestra vida. En este día yo imploro tu ayuda, que me des la sabiduría que necesito, Padre, esa sabiduría que proviene de lo alto, y que seas tú hablando en este tiempo, y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanas, como les comentaba, el tiempo que vamos a usar para nuestros devocionales, vamos a hablar de Raquel, un problema que estaba muy escondido en la vida de Raquel. Y vamos a empezar haciendo una introducción de este tema de los ídolos de Raquel. Vamos a hablar un poco del contexto. Am, Sabemos que Dios había hablado ya a Jacob para que éste salga y vuelva a Canaán, a la tierra prometida. Jacob tiene todo listo ya. Él va a llevar a su familia y sus riquezas, pero Jacob se está asegurando de llevar solo lo que es suyo. Pero Raquel, a diferencia de su esposo, quiere llevar algo más de la casa de su padre. Tal vez hubiera sido mejor si ella hubiera llevado el dinero de su padre. Mas la Biblia dice que ésta hurtó los ídolos de su padre. Raquel significa oveja de Dios. Sabemos que es la hija menor de Labán. Ella llegó a ser esposa de Jacob y madre de José y Benjamín. Jacob se encontró con ella la primera vez cerca de Aram cuando él llegó a Padán Aram. Sí, se enamoró de ella y ese afecto creció por ella hasta ser firme y profundo y convertirla en su esposa. Jacob tenía que trabajar 7 años para obtener a cambio y llegar a ser esposo de Raquel. Pero cuando pasaron estos 7 años, Labán a escondidas, Labán era el padre de Raquel, va a sustituir a Raquel por su hermana mayor, la cual se llamaba Lea. Y Jacob, el engañador, llegó a ser engañado. Raquel también era estéril, pero Lea, que también era esposa de Jacob, tuvo muchos hijos. Hubo una ocasión en que Raquel llegó a echarle la culpa a Jacob de su esterilidad y con arrogancia le pidió que le diera hijos. Pero Jacob le recordó que esta facultad estaba solo en las manos de Dios. Así que Dios va a acordarse de Raquel y le va a dar hijos.
En el versículo 22 al 24 habla de que Raquel da a luz a José. Así van a pasar 20 años de servicio. Y Jacob va a abandonar a Labán y va a volver a Canaán con sus esposas y con sus rebaños. Todo está preparado, todo está listo, pero a la salida Raquel va a hurtar los ídolos de su padre. Y cuando hablamos de los ídolos que Raquel llega a hurtar, habla de terafines. En el versículo 19 nos dice que eran ídolos, y estos ídolos se referían a los terafines. Estos terafines generalmente llegaban a ser pequeñas figurillas o imágenes que eran de madera o de arcilla o tal vez de metales preciosos como el oro o la plata. También probablemente ella lo hizo para que aumente su fertilidad, ya que esta era una de las características atribuidas a estos terafines. Más tarde, cuando Labán llega a preguntarle a Jacob por sus dioses, este no sabía nada del hurto, no sabía lo que había pasado. Así que él le va a invitar a que Labán revise todos sus bienes. Pero Raquel, nuevamente, astutamente, va a esconder estas imágenes, estos dioses, estos terafines. Años más tarde ya, Jacob va a pedir que se llegue a eliminar todos estos dioses ajenos que pertenecían a los miembros de su familia. Y una vez que son entregados, Jacob los va a esconder debajo de una encina cerca de Siquem. Así van a transcurrir varios años más, y en un viaje desde Betel, Raquel va a dar a luz nuevamente a Benjamín, pero ella va a llegar a morir en el parto y va a llegar a ser sepultada cerca de Efrata. Raquel tenía un problema. Ella robó los ídolos de su padre. Vamos a hablar de la definición de este problema. Sabemos que habían graves problemas en la familia de Jacob, problemas externos porque tenía ciertos problemas con sus cuñados y también con su suegro. Pero también habían problemas internos. Y aunque él no lo sospechaba, un grave mal estaba oculto en el corazón de su esposa favorita. Y este mal era la idolatría. Esta idolatría estaba en el nuevo camino hacia la casa de Dios, hacia la tierra de Dios. Esta idolatría estaba en su familia y esta idolatría estaba en su corazón. Y vamos a hablar un poco de la idolatría, mis hermanas. Debemos entender que la idolatría está muy cerca de nosotras. Está alrededor de nosotras y también está en medio de nosotras en una medida horrenda. La idolatría es aquello que quita la adoración y el honor a Dios. Él es el único que debe ser adorado. La idolatría puede ser la adoración a dioses falsos, que puede llegar a incluir la creación de imágenes o ídolos. Pero estos ídolos no solo pueden ser tangibles, sino también pueden ser intangibles. En el Antiguo Testamento, la idolatría estaba asociada sí con la adoración de ídolos, pero algo que debemos tener muy presente, mis hermanas, es que la idolatría va mucho más allá, porque no solo es la práctica de inclinarse ante las imágenes, sino también puede ser algo que no se ve, algo que quita el honor a Dios. Y el Señor, por ejemplo, siempre ha declarado que cuando los hombres ponen su confianza en otros hombres, tal vez en otras naciones, en sus tesoros, en sus ejércitos o en sus propios hechos, esta llega a ser una forma de idolatría, porque están revelando la falta de confianza que tienen en Dios. Y están confiando en las cosas de este mundo, en su propio conocimiento, en lo que ellos tienen o en lo que ellos son. Y este Dios
puede llegar a ser aquello o aquel ser en el cual uno confía. Por ejemplo, en las cosas del mundo, como el dinero, como la casa, como los automóviles, las posesiones. Pero también puede ser la avaricia, que es el amor al dinero. ¿Habrá algo oculto en nuestro corazón? Algo que le está quitando la honra que debemos dar al Señor, el lugar que el Señor merece. En Éxodo 23 la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor había prohibido la idolatría. Lo hizo en su palabra desde el principio. Así que, mis hermanas, durante este tiempo de meditación, entendamos que la idolatría es un tema que debe ser muy examinado, comprendido y conocido a fondo también. Por eso Pablo lo expresó y es nuestro versículo de memoria, 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Muchos pensamos que solo hay dos tipos de idolatría. La idolatría espiritual del hombre, que es quien ama a su esposa, a sus hijos o su dinero más que a Dios, o esta idolatría abierta, algo que es grosero, porque el hombre se inclina ante una imagen de madera, de metal o de piedra. Pero debemos estar seguras, mis hermanas, que esta idolatría es un pecado delante de los ojos de Dios y esto abarca un campo mucho más grande que esto. Esta es una pestilencia que se va a introducir en una medida mucho más amplia de lo que nosotros suponemos. Este es un pecado contra el cual tenemos que cuidarnos y orar continuamente también. Si hablamos de los ídolos que tenía Raquel, sí hablan de los terafines, que eran imágenes o figurillas de diversos tamaños. Y estos señalaban una especial protección o un derecho de herencia, una garantía de fidelidad o también de fertilidad. Eran ídolos domésticos, pero su significado fundamental es espíritu o demonio. Eran pequeños, sí. Estos probablemente medían entre 3 y 5 centímetros. Y muchos los llevaban también para la buena suerte. Pero esto era un ídolo, mi hermana. Y tristemente, no solo se asoció con el culto pagano de las naciones que no temían a Dios, sino también relacionado con el culto a Dios. Si vamos a Primera de Samuel, el capítulo 15, en el versículo 23, Samuel va a declarar: porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Él está equiparando, se podría equiparar la obstinación igualmente a la idolatría. En Oseas, en el capítulo 3, en el versículo 4, él está denunciando este culto a los terafines en Israel dentro del pueblo de Dios. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, en el versículo 24, Josías el rey va a destruir todos estos terafines que encontró durante su obra de reforma. Parecen pequeños, parecen insignificantes, pero estos llegaron a ser una de las peores idolatrías y podría ser tan o más abominable que postrarse ante una imagen, pues es una idolatría oculta, algo que los demás no pueden ver, algo que está muy bien escondido, algo que está muy asentado en el corazón del hombre. Y éste no puede entender la magnitud de esta maldad y suaviza su conciencia porque sí está sirviendo a Dios también, pero lo está haciendo a su manera. Mi hermana, algo que debemos entender que estos pequeños ídolos
que están muy escondidos en nuestro corazón, donde nadie más los puede ver, llegan a cegar nuestra conciencia porque no llegamos a reconocer estos como tales, como ídolos, porque no están erigidos pública y abiertamente, pero están concebidos en nuestro corazón. Están levantados ahí, están bien establecidos, pero van a traer graves consecuencias. Y estos ídolos perversos van a mostrar también la condición perversa de nuestro corazón, de nuestra vida, la condición perversa del hombre, porque es el hombre quien lo gesta. Y estos van a traer peligros, y van a traer peligro a la vida de Raquel, estos ídolos. Primero porque eran pequeños, eran fáciles de esconder y tapar. Nadie los ve, nadie sabe, nadie se va a enterar. Pero también eran fáciles de transportar porque a donde Raquel iba, ella los llevaba. Y eran fáciles también de esconder o cubrir, porque los pudo esconder de su esposo, de su hermana Lea, de sus hijos, de su padre Labán, de sus hermanos. Nadie sabía. En nuestro tercer punto vamos a ver la aplicación de este tema. Mi hermana, no es necesario que alguien niegue expresamente a Dios y a Cristo para llegar a ser idólatra, porque muchas veces llegamos a profesar reverencia a ese Dios de la Biblia, pero esa idolatría que está muy escondida en nuestro corazón va de lado también. Si recordamos a los hijos de Israel, a ellos no les cruzó por la mente la idea de renunciar a Dios cuando persuadieron a Aarón para que les hiciera un becerro de oro. Ellos dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y este ídolo no llegó a erigirse para ser un rival de Dios, sino que esto pretendió ser una ayuda, tal vez un peldaño más hacia el servicio de Dios. Ellos estaban cometiendo un gran pecado, porque la honra de vida que solo merece el único verdadero Dios estaba siendo dada a una representación visible de Él, y eso es lo que pensaban estos hombres. Pero llegó a ser una ofensa contra la majestad de Jehová. En Efesios 5:5 la Biblia dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Y Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Qué triste llegar a cambiar al único Dios verdadero y llegar a tener esos ídolos muy escondidos en el fondo de nuestro corazón, los cuales quitan la honra al Señor, el tiempo que yo debo pasar con el Señor, leyendo su palabra, orando. Por ejemplo, los domingos han llegado a convertirse tristemente en los cultos más idólatras, no solo por los ídolos entre nosotros, los que se ven y los que están ocultos en nuestro corazón, sino también porque hemos llegado a imaginar a un Cristo conforme a nuestro pensamiento vano y desechamos al Cristo de la Biblia y le servimos de la manera que también nosotros queremos, no como dice la palabra de Dios. Hermanas mías, contemplemos los ídolos que hay en nuestro corazón. Tal vez esos terafines que hay en nuestra vida pequeñitos, que tal vez parecen insignificantes, que no van a causar ningún daño. O tal vez en nuestro corazón donde los demás tampoco pueden ver. O en nuestros caminos, en nuestra familia, ¿qué amamos más que al Señor? ¿A qué le dedicamos más tiempo que al Señor? Tal vez en nuestro servicio. ¿Qué cosa le está robando la honra de vida a nuestro Dios?
Estos pequeños ídolos, mis hermanas, van a llegar a ser un grave mal delante de los ojos de Dios. Ya sean grandes o pequeños, igualmente van a llegar a ser abominables. En Gálatas 4:8 la Biblia dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo ya, conociendo a Dios, vamos a volver a lo antiguo, a mi vieja naturaleza? Nadie pensaba esto de Raquel. Tal vez podían sospechar de Lea, pero no de Raquel. Su padre no sospechó de ella, su esposo tampoco, Lea mucho menos, ni tampoco sus hijos. Se suponía que ahora Jacob, su familia, están saliendo para una tierra diferente, para la tierra prometida, para Canaán. Raquel está saliendo de su vieja vida a una nueva vida. Ahora está siguiendo al Señor hacia esa tierra que fluye leche y miel. Pero en medio de este camino no se puede llevar los ídolos. Porque, mis hermanas, o Cristo es nuestro Señor o no lo es. Que en este tiempo Dios nos ayude a examinar nuestros corazones y nuestra vida. ¿Hay algo que le está robando la honra a Dios? ¿Algo que amamos mucho más que a nuestro Dios? ¿En qué confiamos más que en Dios? Estos ídolos pueden estar muy ocultos en el corazón del cristiano. Y por más insignificantes que puedan parecer, por más pequeñitos o fáciles de esconder, van a llegar a constituir un gran mal delante de los ojos de Dios. Mañana continuaremos, mis hermanas, con nuestro devocional, si Dios así lo permite. Gracias.